Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en la primera página de su Biblia, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Yo espero que tú al final de este mensaje termines tan encantado con el libro de Génesis como yo después de estudiarlo. Es glorioso lo que podemos ver en este simple pero profundo texto. Este texto claramente presenta a Dios eterno, creando en el principio, mediante una narrativa en la que progresa por 6 días y en el 7º día descansa, y eso es todo. Pero hay tantas cosas que ver aquí. Y yo no sé ustedes, pero ¿quién necesita realmente escuchar de parte del Señor? Escuchar de la palabra de Dios. ¿Quién tiene sed y hambre de su palabra? Y yo quiero de verdad que tu corazón se llene el día de hoy de un mensaje de Dios para tu vida. Y es el mensaje que tú necesitas en cada momento de tu vida. Y es que es aquello que me hace falta, que me hace sentir incompleto, que me siento vacío, que siento que no tengo, que siento que hay algo que falta en mi vida. Bueno, el día de hoy vamos a responder esa pregunta diciendo, eso es lo que necesitas en tu vida, que no sabes que estás buscando. Ver la hermosura de Dios, disfrutar de la hermosura de Dios que llena tu corazón. Y quizá tú dices, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió ese tipo de respuesta, ese tipo de lógica? De tu Creador. Dios te creó como un adorador. Y yo no estoy hablando como un cantante, tú no eres un cantante. Dios te creó como alguien que tiene funciones en su cuerpo y en su alma para disfrutar y celebrar la belleza infinita de Dios. Y cada vez que nosotros no hacemos eso, cada vez que nuestras vidas se apartan un poco de eso, sentimos fuertemente en nuestra alma un vacío. Y es por eso que para un cristiano que ha pasado de la muerte espiritual a la vida, que ha pasado de aborrecer a Dios ahora a desearlo a Él, para un cristiano, cuando ve un texto como Isaías 33:17, su corazón se llena. Si tú vas a ese texto, Isaías 33:17 es mi resumen de Génesis 1:1 al 2:3. Es mi resumen del valor espiritual que tiene este capítulo. Un día lo leí y
la promesa que Dios le hace a su pueblo ahí llenó mi corazón. Llenó tanto mi corazón que estuve compartiéndolo con todo el mundo. Isaías 33:17 dice esto: tus ojos, esa es la promesa que Dios le da a su pueblo, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Los tuyos, no solo los míos, no los de otros, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Esa frase es la mejor descripción de la gloria de este capítulo de Génesis 1. Algunos describen ese capítulo como si fuera una obra de arte, como si fuera una canción que habla de la belleza del Creador, como un artista trabajando, como una danza de gozo en el que hay armonía y movimiento y vida y dinámica. A mí me gusta describir este capítulo de Génesis diciendo que aquí vemos al Rey, Dios como Rey, desplegando su gloria o su hermosura visiblemente a través de la creación. Vemos a Dios desplegando su gloria visiblemente a través de la creación. Y quizás te preguntarás, ¿y de qué me sirve ver al Rey en su hermosura? ¿Cómo es eso valioso para mi vida? Bueno, ya lo dije, pero lo quiero volver a repetir. Primero, porque por naturaleza eres un adorador. Esa es tu esencia. Fuiste creado para ver al Rey y su hermosura. Para eso fuiste creado. Segundo, porque aunque no lo sepas, tu corazón no puede satisfacerse en absolutamente nada más en este mundo. No, aunque no lo sepas, no vas a encontrar la felicidad en absolutamente nada más que no sea ver al Rey en su hermosura. Ese es el secreto de la felicidad. ¿De dónde viene eso? De tu Creador, que te hizo con tus deseos, que te hizo con tus necesidades, que te hizo con tu corazón, tu mente, tu alma y tu cuerpo. Él te dice que ese es el secreto de la felicidad y la plenitud humana. Tercero, porque esa realidad va a cambiar cómo percibes el mundo entero a tu alrededor. Toda la realidad, todo lo que existe, existe para anunciar que Dios existe y que Dios es glorioso. Y todo lo que existe proclama la hermosura del Rey. Es decir, ¿acaso es práctico eso? Bueno, ¿es práctico existir? Digo, porque todo lo que está a tu alrededor es cambiado o moldeado por este mensaje. El aire que te toca en la cara, ¿no? Lo que está en tus pulmones, la sangre que está en tu cuerpo, los insectos que ves en el pasto, las nubes, el suelo, las construcciones de edificios, absolutamente todo lo que sea material o inmaterial. Incluso la capacidad de razonar o de pensar o de sentir o de imaginar, absolutamente todo lo que se pueda decir que existe de alguna forma, aunque sea imaginario. Ni siquiera la imaginación existiría si no es porque Dios la creó. Y esa creación también refleja la hermosura del Rey. Entonces, el propósito de este mensaje hoy es ayudarte a obtener una visión gloriosa de un universo entero que celebra la hermosura del Rey. El propósito de todas las cosas que existen es la celebración constante del Rey en su hermosura. Mi meta es que salgas de aquí, cuando vayas a hacer tu carro, mirando las nubes, mirando las plantas, mirando tus manos, respirando el aire
y viendo todo esto digas: mi Rey, mi Dios es hermoso. Y que puedas apreciar mejor la gloria de Dios, visible a través de su creación. Entonces, para lograr esta meta en este mensaje, a través del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, porque en el capítulo 2, versículo 3 es que termina el séptimo día, el día de reposo, al final, en capítulo 2, versículo 3. En todo ese texto hoy, quizás no vamos a ir versículo por versículo porque es muy largo, pero vamos a notar 3 cosas. Yo quiero que notes 3 cosas en este tiempo que vamos a tener juntos. Primero, vamos a ver a Dios en sí mismo. Dios en sí mismo tiene una hermosura invisible. ¿Okay? Dios en sí mismo tiene una hermosura invisible. Segundo, Dios enseña su hermosura visiblemente en la creación. Y tercero, Dios disfruta de su hermosura visible en el séptimo día. Y eso es lo que vamos a ver simplemente progresando a través de nuestro texto. Vamos a comenzar con el primer punto, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo quiero que tú comiences ahí pensando en esto. Dios en sí mismo, esa palabra Dios. Dios en sí mismo tiene una hermosura invisible. Dios en sí mismo tiene una hermosura invisible. Y en las dinámicas de este primer versículo, que es muy importante. Algunos dicen que es el versículo más importante de la Biblia. Bueno, yo no sé, pero es muy importante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una forma de decir absolutamente todo lo que existe, tratando de incluir lo más que puedas incluir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En su contexto antiguo, ese versículo contenía un mensaje muy único, porque las religiones paganas vecinas a Israel tenían dioses que eran como superhombres, ¿no? Superhumanos, como que personas con mucho poder, pero muy distintos a nuestro Dios. Las religiones paganas alrededor adoraban dioses que eran como criaturas más poderosas que la naturaleza, pero no se comparaban con esta idea. Quizá tú te puedes imaginar a los dioses paganos de la antigüedad como vemos los ángeles, ¿no? Cuando tú te imaginas a los ángeles, ¿a qué te imaginas? Te imaginas a un ser, una criatura que es más poderosa que nosotros y que la creación y que cualquier animal y que, no sé, una montaña. Pero no te imaginas que un ángel es absolutamente infinito y sin límites, omnisciente, omnipotente, completamente eterno, que ha creado absolutamente todas las cosas, que sostiene la creación entera, segundo tras segundo. ¿No te imaginas eso? Esto era algo absolutamente nuevo y revolucionario en esa época. Moisés está escribiendo esto y el contraste que hay entre todas las naciones paganas e Israel ahí es increíble. Dios se presenta como el supremo ser que creó todo. El único Dios en la antigüedad, infinito en poder, soberanía, conocimiento, santidad, bondad, amor y eternidad. Vamos a ver algunas de estas características de la hermosura invisible de nuestro Dios. Y yo quiero que tu mente se remonte a ese Dios cuando no había creado todas las cosas. Porque nuestro texto dice que en el principio creó
Dios los cielos y la tierra. Es decir, que había una situación en la que la creación todavía no existía. Y queremos explorar eso un poco en este punto. Y es una gloria y una hermosura, por supuesto, invisible, porque no existe absolutamente nada visible. Lo primero que vemos es que Dios es eterno. Eterno. Dice, en el principio, esa frase traducida en hebreo es Bereshit, ¿verdad? Que significa antes de que Dios lo creara, antes de que Dios creara todas las cosas. En la primera etapa de la creación, por así decirlo. En el principio es otra forma de decir el momento en que Dios comenzó a crear todas las cosas. Es decir, el cielo y la tierra. No había un pasado antes de eso. No había tiempo. El tiempo no existía. No había un pasado, no había un presente, no había un futuro. Cuando Dios solo estaba sin crear. Yo quiero que trates de imaginar. Es imposible imaginarlo, por cierto. Eso es uno de mis puntos, que es imposible imaginarlo. Pero inténtalo para que te frustres. Imaginar la belleza invisible de Dios en su eternidad. No había pasado, no hay presente, no hay futuro, no hay tiempo. Dios existe. Los niños preguntan, ¿y cuándo nació Dios? Y yo le respondo, nunca. ¿Verdad? Pero ¿cuándo comenzó? Dios nunca comenzó. Dios no comienza. Dios no termina. ¿Por qué nosotros no podemos pensar en algo así? Porque nosotros somos criaturas temporales. Y por eso es imposible para nuestras mentes tener pensamientos que estén fuera de la categoría del tiempo. Todos nuestros pensamientos son temporales, todos. La temporalidad es parte de tener ideas humanas. Si puedes tener pensamientos sin tiempo, no estás pensando como un ser humano, sino como Dios. Todo lo que pensamos tiene tiempo y no podemos evadirlo. Pero Dios va más allá del tiempo porque Dios creó el tiempo. Segundo, vemos que Dios es infinito. ¿Por qué? ¿Por qué infinito? Antes de que Dios creara un principio, no existía absolutamente nada que no fuera Dios. En otras palabras, para Dios no había nada que pudiera ser una barrera, un límite, un obstáculo, nada que podamos imaginarnos que se pudiera definir como un límite en Dios. Dios es ilimitado, infinito, sin comienzo, sin fin, sin barrera, ni siquiera ocupa un espacio. Y por eso vamos a lo tercero, Él es inmaterial. Otra vez, ¿dónde vemos eso en el versículo? Bueno, que Él creó todas las cosas. Y Él no existía absolutamente nada material. Dios no tiene partes y no tiene cuerpos. Dios no tiene manos. Déjame darte esta noticia. Dios no tiene manos. Dios no tiene brazos. Dios no tiene nariz. Dios no tiene espalda. Entonces, pero ¿y qué pasa con los versículos bíblicos que habla de el brazo de Jehová y las alas también de Jehová, ¿no? Y las faldas de Jehová? O sea, ¿qué tantas otras cosas físicas tiene Dios? Hermanos, es importante aprender a leer la Biblia si no queremos ser falsos maestros. Si tú crees en un Dios que es material, estás predicando otra religión, pero no el cristianismo. Cuando la Biblia habla de Dios como con partes, está usando lenguaje analógico. No está diciendo que Dios tiene partes, está usando un lenguaje humano como una metáfora para nosotros entender que el brazo de Dios, es decir,
el poder de Dios, la ayuda de Dios que está conmigo. ¿Ok? Y cada uno de sus partes, no es que Dios tenga partes. Dios no tiene partes. Pero Dios es inmaterial en todo sentido, hermano. No solo en el sentido físico de decir, bueno, yo no puedo tocar a Dios así, pero incluso en otras formas imaginativas que tú puedes decir. Quizá tu mente se va y dices, bueno, quizá Dios no es físico material así, pero quizá Dios es como una sustancia inmaterial. Y yo te digo, no. Pero quizá Dios es como una sustancia espiritual. No. Se empieza a poner complicado. No, Dios no es una energía. Y quizás dices, bueno, ¿qué tal si Dios es como una idea? Tampoco. Ni siquiera que tú digas, Dios está hecho de algún material desconocido. Dios es inmaterial en todo sentido. No está hecho de energía, está hecho de ideas, no está hecho de sustancia espiritual. Dios en sí mismo es completamente un misterio. Yo no estoy diciendo que todas las cosas de Dios son un misterio. Yo estoy diciendo que Dios en sí mismo es completamente un misterio. Y por eso en 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. O sea, es inaccesible para nosotros. A quien ningún hombre ha visto ni podrá ver. Y eso nos lleva, otra vez, cuarto, invisible. Dios es invisible. Dios es en sí mismo invisible. No tiene figura, no tiene forma. Dios no se parece a esa imagen, ¿verdad? Dios no es como un círculo flotante de energía. Dios no tiene apariencia alguna, no tiene rostro. Cada vez que la Biblia menciona algo visible de Dios, es Dios usando su creación para manifestarse. Las columnas de fuego es fuego. La llama en el arbusto es creación. Absolutamente cada vez que Dios se manifiesta visiblemente en la Biblia es creación. Dios se manifiesta a través de la creación. Dios en sí mismo es invisible. La Biblia dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Sabía? ¿Dónde está ese versículo? Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vemos también, por cierto, en este versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que Dios es increíblemente sabio. Solamente tienes que ver cómo funciona toda la creación. El ciclo del agua, cómo funciona la matriz de una madre mientras un bebé está creciendo en su vientre, cómo funciona un ojo para hacer que algo que está fuera de ti pueda ser de alguna forma transmitido en tu ojo, procesado por tu cerebro y tú tengas la capacidad de ver. La complejidad de la creación es increíble y apenas comenzamos a estudiar el ADN como seres humanos. El ADN es información dentro de tu cuerpo, información física que le dice a tu cuerpo cómo crecer, cómo desarrollarse, cómo procesar heridas, cómo vas a envejecer. Todo lo que va a pasar en esa información que se llama ADN que está en nuestro cuerpo. Es decir, Dios es sabio a un nivel incalculable. Dios es omnisciente y lo podemos ver acá. También vemos que Él es poderoso, por supuesto. ¿Cuánto poder se necesita para crear el sol? ¿Cuánto poder se necesita para crear el mar, las estrellas, las montañas? Dios es más poderoso de lo que jamás podrás imaginar. Dice el Salmo 135:6, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra,
en los mares y en todos sus abismos. Esa es la definición de omnipotencia, todopoderoso. Él hace todo lo que quiere. Absolutamente todo lo que quiere. Y vemos que Dios es soberano. La palabra soberano significa una autoridad suprema. Dios tiene la autoridad suprema. Vemos en este capítulo 1 que cada vez que Dios dice algo se hace porque Él es soberano, porque Él es el rey, Él tiene la autoridad suprema. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 9, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y que sirvan las señales para estaciones, para días y años, y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. La palabra de Dios tiene suprema autoridad porque Dios es soberano. Y lo vemos en este capítulo. La palabra soberano nos da a entender que Dios es un rey que gobierna con suprema autoridad y todo lo que quiere hace. Manifiesta esa autoridad en su creación. Hebreos 11:3 dice esto: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, que Dios es invisible. Vemos otra cosa aquí, y que Dios es personal. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que Él no es una energía impersonal que explotó para crear el universo. Vemos que Él tomó una decisión de crear. Dios tomó la decisión de crear cuando no existía nada. Y creó todo mediante su palabra. Eso quiere decir que Él es personal, pero no solo personal, porque en el Nuevo Testamento, mientras va avanzando la Biblia, se nos da a entender que Dios es más que una persona. Dios es más allá que personal. Dios es tripersonal. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por cierto, cuando empezamos nosotros a pensar en que Dios es personal, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, empezamos a ir a lo que los teólogos llaman la vida interna de Dios. La Trinidad en sí misma. Y vamos a ver dos cosas. Que Dios es feliz y que Dios es amor. Lo cual quizás no lo has escuchado porque no es tan popular. Antiguamente muy popular. Los antiguos teólogos, por supuesto, hablaban de esto. En 1 Timoteo 1:11, la Biblia usa esa palabra. Pablo usa un título maravilloso para Dios. Dice, el Dios bendito. En griego esa palabra, el Dios bendito, puede traducirse como el Dios feliz, el Dios bienaventurado. Algunas traducciones la ponen. Es el Dios lleno de gozo. Dios es personal y es feliz. Y su gozo es perfecto e infinito. Pero podemos hacernos esta pregunta: ¿en qué se basa esa felicidad? Porque tú y yo sabemos lo que es cierta felicidad y muchas veces se basa en ciertas otras cosas. Yo me siento feliz porque pude viajar y tener vacaciones. Yo me siento feliz porque me acaban de regalar un carro que me gustaba. Entonces mi felicidad temporal en ese momento está basada ¿en qué? En mi carro que me acaban de regalar. Pregunta: ¿en qué está basada la felicidad de Dios? Un Dios que por cierto es inmutable, que no cambia, y por lo tanto en lo que está basada siempre ha sido y siempre será esa su felicidad. En otras palabras, ¿qué hace feliz a Dios? ¿En qué se goza Dios? Dios se deleita en su propia hermosura. Imagínense esto: si por toda la eternidad no había creación,
¿en qué otra cosa se va a deleitar Dios? Por supuesto que Dios se deleita en su propia hermosura, en su propia gloria, en su propio ser. Dios ama su gloria, Dios se ama a sí mismo. Y por eso vemos lo segundo que quería decir: Dios es feliz, Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor, por cierto, 1 Juan 1:8, ¿verdad? 4:8. Si imaginamos el amor como algo dinámico, podríamos imaginar como que si dentro de Dios hubiera esta dinámica constante fluyendo entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre se deleita en el Hijo ama al Padre, y el Espíritu es el amoroso Espíritu del Padre y del Hijo amándose unos a otros. Dios es amor precisamente porque es tres personas. Por eso siempre los estudiosos han dicho que es imposible describir al Dios musulmán como amor. El Dios de los musulmanes no es amor, es una persona. ¿A quién va a amar? A nadie. Pero Dios expresa este amor trinitario dentro de él. Por lo tanto, Dios es feliz en sí mismo, es amor, en un amor por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante esto? Tú dices, oye, me están metiendo demasiadas ideas en la cabeza. Por esta razón. Porque esa hermosura invisible de Dios es lo que se expresa en la creación. ¿Cómo es que de repente tú y yo no somos solamente una materia, sino que somos personas? El que nos creó es un Dios personal. ¿Cómo es que tú y yo de repente fuimos creados para sentir este gozo? El Dios que nos creó es feliz. Y eso es lo que significa que tú fuiste creado como un adorador. Fuiste creado para celebrar, fuiste creado para gozarte en Dios, para adorar a Dios, para alegrarte con el gozo en el que Dios se alegra en sí mismo. Dios es feliz en sí mismo porque Él es la infinita fuente de felicidad, y Dios te invita a ti a ser feliz en Dios, que es la infinita fuente de felicidad. Así que ¿quién es Dios? Informa cómo nosotros interpretamos la creación. Esa es la belleza invisible y eterna de Dios. Esa es la persona que te creó a ti, que creó los árboles, que inventó la sonrisa, que diseñó a los pájaros y las flores y las estaciones del año. Ese es nuestro Dios. Dios creó todo esto, ¿por qué? Precisamente para enseñar, expresar su hermosura de una forma visible. Vamos al punto número 2. Dios enseña su hermosura visible en la creación. Y eso vamos del versículo 12 hasta el 31. Todo el capítulo 1 es los 6 días de la creación. Es el proceso en el que Dios, el Dios hermoso, invisible, expresa, enseña su hermosura, pero ahora visiblemente en la creación. Esto que tú y yo podemos ver, la luz misma que estamos viendo, la creó el Señor, todo lo que existe. Y quizás nunca habías pensado en los 6 días de la creación desde ese punto de vista. Lo primero que muchas personas hacen al tratar de estudiar Génesis 1 es hablar de evolución, de cuántos años tiene la Tierra, de dinosaurios y de cómo la Biblia desde la antigüedad tiene mejores datos científicos. Lo cual está muy bien, pero yo lo que no quiero es que te olvides de adorar a Dios que creó todas las cosas. Que te olvides del punto central del capítulo 1, que es Dios como creador. Moisés no escribió este capítulo con el deseo de hacer un reporte científico detallado de los procesos naturales por los cuales se fueron preservando la vida. Moisés está escribiendo
que Dios es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Dios. No por sí mismas, no están ahí como un accidente. Dios las creó. Y eso es algo que claramente vemos en este capítulo. Moisés probablemente escribió esto en el desierto, en esos 40 años que estuvo en el desierto, después de salir de Egipto, con el propósito de edificar al pueblo de Israel y ayudarles a entender quién es tu Dios y cómo es tu Dios tan diferente de los dioses de Egipto que tú recuerdas. Y que muchos de ellos están tentados a adorar a estos dioses de Egipto. Y dicen, no, tu Dios es el Dios eterno, glorioso, que ha creado absolutamente todo. Entonces, en este capítulo vemos a Dios creando. Pero vemos un poco más que eso. En este capítulo vemos al rey mostrando su hermosura mediante la creación de todas las cosas, desplegando su poder, su belleza, su felicidad para que todos la vean. Entonces la creación en este capítulo, imagínate que es como una celebración, otra vez es como una danza, si quieres decirlo, en perfecta armonía. Y eso es lo más importante que tú puedes sacar de estos 6 días de la creación: gozo y armonía. La palabra armonía es muy importante porque en la antigüedad lo que era bello, lo que era hermoso, era aquello que tenía orden y tenía armonía. Y vemos que en este capítulo la armonía reina. Cada detalle en este capítulo está cuidadosamente planificado y organizado. Por ejemplo, en hebreo vemos un orden increíble. Solo te voy a dar un ejemplo, porque obviamente se está yendo el tiempo. Un solo ejemplo. El número 7, que en la Biblia y en la cultura hebrea se transmite la idea de plenitud, perfección. El número 7 está por todos lados aquí en hebreo. Un experto comentarista llamado Humberto Casuto nota esos detalles en el texto hebreo. Mira esto. En el texto hebreo hay 7 palabras hebreas en Génesis, versículo 1. Y en el versículo 2 hay 14 palabras hebreas, es decir, un par de 7. Y hay 7 párrafos en hebreo de Génesis, versículo 1 y 2. Y la historia de la creación se cuenta en 7 días. Y Dios dice 7 veces que la creación es buena. Y cuando llegamos al 7º día, al día 7, en hebreo hay 3 oraciones en esos versículos que contienen 7 palabras cada una en hebreo. Así que la belleza del Rey Divino es manifestada a la perfección en su creación. Otra vez, que tú veas y recuerdes cuando veas los 6 días de la creación, una celebración, una danza en perfecta armonía en el que Dios está embelleciendo todo con su gloria. Quizá el versículo más importante para entender esa armonía es el versículo 2. Si tú lees el versículo 2, vamos al versículo 2, Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué? Esa es mi frase favorita en hebreo. Tohu vabohu, dice. Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese versículo, en el versículo 1, Él ha creado los cielos y la tierra, todo. Pero la tierra no era habitable. Dice, Dios no había preparado la tierra para la vida, para nada. Y esos versículos ese versículo 2 enfatiza 2 necesidades: desordenada y vacía. ¿Cuáles son las 2 necesidades? No hay orden, así que la necesidad es orden, ¿no? Y no había nada que pudiera habitar el lugar. Por lo tanto, se necesita llenar. Entonces Dios prosigue a la solución de este problema en el versículo 2 en los 6 días de la creación. Los primeros 3 días de la creación
es orden y los otros 3 días habitar el lugar. Entonces, si la tierra estaba desordenada y vacía, Dios iba a llenarla de su gloria, ordenándola y llenándola de vida. Y yo quiero mostrarte ahí un cuadro para pasar rápidamente por esos, para que veas en una imagen los 6 días de la creación. Eso es lo que tú ves en la Biblia. Eso es lo que tú ves en los 6 días de la creación. Los primeros 3 días, Dios ordena. La tierra estaba desordenada y vacía. Los otros 3 días, Dios llena el vacío. ¿Okay? Entonces, el primer día separó día y noche. Segundo día separó cielo y mar. Tercer día separó mar y tierra. Y esa palabra separó está ahí en el texto constantemente. Separó. En la antigüedad la separación era precisamente la esencia del orden. Una cosa está acá y otra cosa está acá. No están mezcladas, están organizadas. Separó día y noche, cielo y mar, mar y tierra. Cada uno de estos días coincide con el otro. Separó día y noche y en el cuarto día creó lumbreras. Quizá las lumbreras tú puedes llamarle como los astros, por así decirlo. ¿Cuáles? El texto dice que el sol, la luna y las estrellas fueron creadas. Separó el día, para ordenar, separó el día y la noche, y para llenarlo, lo llenó con sol, luna y estrellas. Segundo día, separó cielo y mar. Y eso es la frase aguas y aguas. No, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las aguas de arriba vemos que llueve, ¿no? Las aguas de abajo está ahí el mar, ¿no? Separa esto y hay el firmamento o la expansión en el medio, esto que está acá. Él separa las aguas de las aguas, el cielo del mar. ¿Y qué hace en el día 5? Las aves y los animales marinos. ¿Ok? Y en el tercer día separa mar y tierra, porque dice que el mar se quede en un solo lugar. Dios dice, pone su límite sobre el mar, y ahí está la tierra. ¿Y qué hace en el sexto día? Habita la tierra. La tierra donde hay animales y seres humanos. El mundo entonces estaba desordenado y vacío, y Dios prosiguió a ordenarlo y llenarlo. Es decir, a embellecerla con su gloria y con su vida. Este es el mundo que tú vives. Un mundo lleno de su gloria y su belleza. Y es verdad, es un mundo caído y corrupto por el pecado. Es un mundo que no tiene la gloria original de hermosura de Dios. Pero yo quiero recordarte que este mundo aún conserva gloria de su creador. Aún conserva la belleza de su creador. No a la perfección, porque ha sido caído, corrupto con el pecado, pero aún podemos ver la belleza, la hermosura del Rey en este mundo, en esta creación. Por lo tanto, ¿qué es algo práctico que tú puedes hacer? Glorifica a Dios al celebrar su hermosura visible. Romanos 1, 19 al 21 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, primer punto, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, que es este segundo punto, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Yo tengo en mi oficina una tarjetita que siempre guardo, siempre me llena de gozo. Es una tarjetita que me dieron en una conferencia para niños, para el Ministerio de Niños. Y en esta tarjetita es en inglés y dice, ¿cómo comer un jelly bean, o jelly bellies, perdón, que son como caramelos de colores para la gloria de Dios? Entonces es una tarjetita para niños, para ayudar a los niños a hacer esto, a vivir glorificando a Dios. Dice, ¿cómo comer
caramelos de colores para la gloria de Dios. Y estos son los pasos que dan. Primero, recíbelos como un regalo de Dios. Segundo, considera que Dios nos dio el regalo de los colores y creó ojos para que los viéramos en el caramelo, ¿no? Tercero, considera que Dios nos dio el regalo del sentido del gusto para saborear y la habilidad de distinguir entre diferentes sabores. Cuarto, considera cuánto cuesta fabricar un caramelo de colores y cómo Dios nos creó con mentes creativas, ¿verdad? Los seres humanos, para crear estos caramelos que te estás comiendo. Quinto, considera otras formas en que puedes glorificar a Dios al comer caramelos de colores. Y sexto, desea al Dios que es infinitamente más satisfactorio que los caramelos de este mundo. ¿Y qué hago yo al leer eso? Me como un caramelo. No. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es más simple que comerse un caramelo? Tan pequeño, tan simple, poco costoso. Pero incluso eso puede ser para la gloria de Dios. ¿Qué significa esa palabra, esa frase que tanto dicen en la iglesia? Para la gloria de Dios. Para la celebración de la hermosura del Rey. ¿Por qué? Porque Él me creó para hacer eso. Y ahí es donde encuentro esa satisfacción. No es una frase religiosa, es un llamado a ser feliz en Dios. Esa felicidad es llena de santidad. No es una felicidad mezclada con pecado y con el mundo. Es el Dios que es santo. Quizá una buena forma de cultivar un corazón que adora a Dios más es que cambies tu forma de hablar. Cada vez que digas, wow, qué bonita está la naturaleza, o wow, qué increíble es la creación, que quizás tú digas de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando digas, qué increíble es la hermosura visible de Dios. La hermosura visible de Dios. Yo estaba caminando hoy en la mañana, por supuesto, esto estuve escribiéndolo en la semana. Yo estaba caminando hoy en la mañana, viniendo para acá, y veo las plantas que hay ahí, ¿no? Y digo, ¿esa es la hermosura visible de Dios? Ojo, yo no estoy diciendo que eso es Dios. Yo no estoy confundiendo a la planta con Dios. Pero, no me malinterpretes, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que cada vez que tú ves algo, lo que sea, creado, esa es la forma en que Dios ha hecho visible su hermosura. Y cada vez que veas algo, conéctalo con su creador, porque Él lo hizo para que esté conectado con la adoración. Bueno, ya hemos considerado la hermosura invisible de Dios en sí mismo y la hermosura visible de Dios en su creación. Y ahora vamos a ver el tercer punto, que es el capítulo 2, el séptimo día, el final de la semana, 2, versículo 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La creación fue acabada entonces. Todo era bueno en gran manera, dice Dios. Dios había construido un gran templo glorioso para ser adorado en ese templo del universo. Ahora, esa creación, esa hermosura visible de Dios, la palabra dice que Él reposó en el día séptimo de toda obra que hizo. Esa palabra reposó es la palabra Shabbat, palabra conocida, judía, ¿no? Que significa cesar, frenó, paró. Pero yo quiero que entiendas algo interesante de esta palabra, que siempre me ha parecido muy bonito, que va más allá de simplemente cesar. Esta palabra está conectada con disfrutar, celebrar. Los Amish, ¿verdad? Que se van al campo y quieren estar totalmente desconectados del mundo porque
porque vaya, ellos guardan el sábado, ellos no hacen nada el sábado y es como bastante serio el asunto. Los judíos también, los judíos antiguos y los judíos ortodoxos. Pero muchas veces en eso se les olvida que yo no estoy glorificando a Dios solamente porque estoy aquí así y digo, ok, yo no hago nada en todo el día sábado. Y dice, quiero hacer algo, pero no puedo hacer nada. Quiero salir, pero no puedo salir porque es el día sábado. Quiero ver ahí, el sol. No puedo porque es el día sábado, voy a quedarme aquí. Y me quedo todo el día serio, sin hacer nada, castigado en un sentido, castigado en mi casa porque estoy guardando el día sábado, porque soy judío o porque soy, no sé. Qué interesante que la palabra Shabbat está conectada con la palabra disfrutar. Y ese es mi tercer punto, ¿ok? Mi tercer punto es que Dios disfruta de su hermosura visible en el séptimo día. Para eso es el séptimo día. Y porque no entendemos esa palabra, muchas veces creemos que, wow, Dios estaba trabajando tanto los 6 días que estaba cansado y necesitaba dormir. Necesitaba descansar. Por eso descansó el séptimo día. No. Imagínate mejor un artista que ha podido lograr hacer esta obra maestra. Y ahora, ¿qué significa el séptimo día? Sentarse, ¿pero para qué? Para ver su obra de arte, para disfrutar lo que hizo, para convivir con toda la creación. Y eso es lo que hace en el séptimo día. Dios con nosotros, Dios habitando en esa tierra, Dios caminando con Adán y teniendo comunión. El séptimo día nunca se acabó, dice que nunca hubo el día de la mañana y se acabó el séptimo día, no, porque el séptimo día marcaba un tiempo de que ya se acabó la creación. Ahora Dios va a estar disfrutando de su creación, teniendo comunión con su creación. ¿Y qué pasa? El pecado pasa. Y la santidad de Dios es incompatible con las tinieblas y la maldad del pecado. Y anhelamos el día en el que Dios habite con nosotros. ¿Y cómo hizo eso? Quitando el pecado. ¿Y cómo quitó el pecado? Enviando a su Hijo como un sacrificio expiatorio en la cruz para lidiar con el problema del pecado, absorber sobre sí mismo la condenación, llevársela a la tumba y levantarse al tercer día victorioso, habiendo hecho purificación por los pecados. Eso es el plan de Dios. Dios disfrutó en el séptimo día de todo lo que había hecho. Pareciera que todo fue hecho para el hombre. Uno a veces lo interpretan así, dice, bueno, mira todos los días cómo progresa y todo está hecho para que el hombre disfrute. Y en un sentido eso es cierto. Pero más profundo, todo realmente no fue hecho para el hombre, más bien, realmente todo fue hecho para Dios. Y en ese séptimo día, Dios disfruta su creación completa. Ahora, esto nos enseña una lección muy práctica e importante. Y es que la voluntad de Dios es que nosotros podamos tomar tiempos de hacer lo que Dios hizo y de disfrutar de la creación. Y eso lo vemos en el mandamiento de los 10 mandamientos de tomar el sábado. Y ya después, como cristianos, nosotros no tenemos un mandamiento de guardar el día sábado específicamente, pero sí tenemos esta enseñanza de la creación que nos da una sabiduría, y Dios nos dice que nos ha creado con esta dinámica en nosotros, que no somos esclavos, que no somos máquinas, sino que somos adoradores. Y como adoradores necesitamos de vez en cuando tomar un día y adorar. Tomar un día y disfrutar de Dios en su gloria invisible y Dios en su gloria visible. Así que procura cambiar tu agenda, procura cambiar tu horario y tu forma de ser. Yo tengo que procurar cambiar mi horario para decir, yo tengo un ritmo de vida que es sabio
en cuanto a cómo Dios nos creó, descansando un día para poder disfrutar como un adorador que fui hecho de Dios y de su creación. Es decir, tú no puedes disfrutar si no tienes tiempo. Necesitas tiempo para disfrutar. Así que toma un día. Eso es lo que dice luego en la Biblia. Entonces llegamos al final de nuestro texto bíblico y quizá te preguntas, ok, ¿cómo yo puedo vivir este texto bíblico? Bueno, yo tengo esta enseñanza, que tu vida sea una continua celebración de la hermosura de Dios, ¿verdad? Que tú trates de que tu vida sea la vida de un adorador, la vida de una persona que celebra la hermosura de Dios, la hermosura del Rey. La razón por la que tú no puedes disfrutar a Dios es por tu pecado. Cada vez que te alejas de Dios, y esto lo veo una y otra vez como pastor, cada persona, cada familia, cada pareja que decide alejarse de Dios, muy pronto van a empezar a salir toda clase de frutos de pecado, de miseria, de peleas, de infidelidades, de angustia, de ansiedad. Estás alejándote de tu vida y de tu gozo. Estás alejándote de la iglesia donde se proclama constantemente la hermosura del Rey. Y entonces unos a otros tenemos comunión para disfrutar la hermosura del Rey. Estás alejándote de la Biblia donde puedes alimentarte de la hermosura del Rey en Cristo. Así que, por supuesto, sé intencional en que tu vida sea una continua celebración de la hermosura de Dios en el contexto de la iglesia, en el contexto de tu vida personal, en el contexto de tu familia, de reunir a tu familia para celebrar la hermosura de Dios, leyendo la palabra, cantándole al Señor, disfrutando de ver simplemente cosas como cuando estás manejando, ver el cielo y glorificar bíblicamente a Dios. Dios finalmente vino a salvarnos de nuestros pecados y a manifestar su hermosura visible plenamente en Jesucristo. Y esto es algo que mucha gente no conecta. Jesucristo se encarnó. Jesucristo se identificó y unió con la creación. Siendo Dios y sigue siendo Dios, se unió con la creación a tal punto que en Juan 1 del 10 al 14 dice: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, hablando de el Dios el Hijo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a Israel, y no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, Jesús, Dios el Hijo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice el texto? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que le dice a su discípulo Felipe cuando dice: muéstranos al Padre. Aquí estoy. ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces, no me has visto? Yo y el Padre somos uno. Entonces déjame darte buenas noticias. Déjame anunciarte las buenas noticias con las que salgas a comer, a disfrutar de la creación de Dios en alimentos, a caminar con los pies que Dios te ha dado, a andar por el suelo, a respirar el aire el día de hoy. Déjame darte buenas noticias si tú eres de Cristo. Si tú eres de Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si has entregado tu vida a Jesucristo, déjame darte buenas noticias. Pase lo que pase en tu vida, sea que tengas días tristes o días felices, sea que sea tu cumpleaños o sea un día de luto, pase lo que pase, el propósito final de Dios se cumplirá en tu vida. Dios creó todo para manifestar su hermosura invisible y hacerla visible en su creación y en ti. Y Dios te creó para que pudieras ver su gloria y celebrarla para siempre.
y manifestó su hermosura en Jesucristo, que vino a salvarte de tus pecados, a comprarte para sí mismo, y te promete, si tú eres de Cristo, que pronto Él vendrá y lo verás cara a cara, visiblemente. Y déjame decirlo muy claramente y muy concisamente: si tú eres cristiano, escúchame. Si tú eres cristiano, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. La sabiduría que tú nos has dado en tu palabra escrita, que nos ayuda a entender quiénes somos, quién eres tú, cómo interpretar todas las cosas que existen. Éramos ignorantes y ciegos, y ahora tú nos has dado la Biblia, Señor. Tú nos has dado tu palabra preciosa para hacernos sabios y caminar como aquellos que caminan en la luz y celebrar tu gloria. Que nuestra iglesia, Señor, sea una iglesia llena de adoradores, cristocéntricos, que viven intencionalmente buscando celebrar la hermosura del Rey. Te lo pido, Señor, y te pido que consueles nuestros corazones con esa promesa. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Que lo anhelemos y que lo creamos, Señor. Que lo celebremos en el nombre de Jesús. Amén.